Buenas tardes, Dios les bendiga, les damos la bienvenida en esta tarde. Queremos pues darles nuevamente pues la bienvenida. Estamos felices de que nos estén acompañando en esta tarde, para compartir con nuestro amigo el Espíritu Santo. Entonces esperamos también que estén ahí en sus casas, compartiendo también este momento con nosotras y pues compartiendo este momento con el Espíritu Santo, amén. Entonces reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Fuego Abrasador del Espíritu y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que ustedes también puedan compartir en esta tarde allí en familia, esta tarde hermosa. Vamos a aprovechar este tiempo de confinamiento pues también para relacionarnos allí con nuestro Padre Dios, amén. Buenas tardes, Aleja. Buenas tardes, Samara. Buenas tardes, mami. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos también a decirle en esta tarde, buenas tardes, Espíritu Santo, e invitarlo a este tiempo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permites compartir contigo, que tú nos permites compartir con las familias. Te damos gracias, Señor, gracias por tanta misericordia, por tanto amor, precioso Espíritu Santo. Eres bienvenido a este tiempo que hemos llamado un tiempo diferente con el Espíritu Santo. Tú eres bienvenido, hermoso Espíritu Santo, porque queremos recibir más de ti en esta tarde. Queremos también adorarte, queremos honrar tu nombre, queremos alegrarnos contigo. Hermoso Espíritu Santo de Dios, queremos, Espíritu Santo, que llenes allí las familias, llenes cada hogar que en esta hora se está uniendo a esa transmisión. Oramos que tú llenes esos hogares de tu hermosa presencia, porque sabemos que donde está tu presencia, ahí hay libertad, Señor. Por eso pedimos tu presencia para aquí, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para ahí, para cada hogar, para cada familia, para cada persona que está allí sola o acompañada, unido, conectado a esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, te decimos bienvenido, decimos que eres el invitado especial en esta tarde, maravilloso Espíritu Santo. Aquí estamos a tus pies, queremos aprender más de ti y te queremos adorar también, precioso Espíritu Santo. Queremos adorar tu hermoso nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Adore también ahí el nombre de Dios, adore el nombre precioso del Espíritu Santo ahí en su casa, amén. Vengo hoy en medio del fracaso y este gran dolor. Escuché que tú eres la esperanza, que eres tú el amor. Y te busco sin que pueda verte, te suplico, Dios. No me alejes, grito, no me callo, pido compasión. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, oh Señor. Me muero con la esperanza de este corazón que late por sentir tu aliento. Sálvame, oh Dios. Escucho en medio del rechazo, de ese ruido en mi interior, que me dice que me rinda, que me aleje, que fracase en el intento de seguir creyendo en ti. Sé que muchas veces te he fallado, pero estoy arrepentido. No te vayas, no me dejes, más que a nadie a ti me aferro. Sopla vida, sopla aliento sobre este valle muerto. No me callo, no me rindo, seguiré en ti creyendo. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción.
sálvame, oh Dios. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz. Tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios en esta tarde con el Espíritu Santo. Dime, quiero escuchar tu voz, háblame de nuestro amor, de cada día de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios que cada día es nuevos. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, dime cómo amar como un niño inocente sin prejuicios y volver a soñar contigo. Dime que es verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Y no sé cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, oh, oh. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada,
por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 tú me amas. Bueno, qué hermoso es haber empezado esta tarde con esa oración hermosa. Gracias, Aleja. Gracias, Aleja y Samara, pues por habernos acompañado en este tiempo, por estar ahí con esa voz hermosa que Dios les dio y poder adorar al Padre. Entonces eso es lo que Dios anhela, que podamos usar todo lo que Él nos ha dado para gloria suya. Amén. Entonces vamos a ir por acá. Colocando pues algo de música de fondo. Listo, ahí está. Bueno, es hermoso pasar esta tarde con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo y es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Un amigo hermoso, un amigo incondicional. Amén. Entonces vamos a ir ubicándonos ahí en la palabra que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Después le bajamos un poquito aquí al sonido que está un poco alto. Listo, entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice la palabra: damos gracias a Dios por su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces, bueno, es sorprendente y es supremamente hermoso, glorioso, grande cuando Dios nos habla a nosotros así. Nos habla directamente, y es que eso es lo que hace Dios, que cuando nosotros estamos allí frente a la palabra, Dios habla directo ahí a nuestro corazón, Dios habla directo ahí a nuestra vida y hace que todo nuestro interior pues se revolucione. La palabra de Dios cae allí a nuestros oídos, cae allí a nuestro corazón, llega allí a nuestra mente, y la palabra de Dios produce que todo en nosotros se empiece a revolucionar, que todo en nosotros se empiece a trastornar cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Entonces por eso nosotros creemos y proclamamos, declaramos que la palabra de Dios es viva, porque es que cuando ella llega a nuestro corazón, ella hace algo en nosotros, ella produce vida, ella produce cambios. Entonces es una bendición nosotros poder leer la palabra de Dios, porque es muy triste saber que la palabra de Dios a veces es dejada en un segundo plano, y es que como tal, esta Biblia a veces uno la puede encontrar por allá en una casa así llena de polvo, llena de telarañas, abandonada en un rincón, y eso pues es una imagen muy triste, ¿sí? Porque la palabra de Dios debe estar aquí, siempre ahí en nuestras manos, por decirlo así, porque obviamente no podemos tenerla siempre en nuestras manos, pero sí podemos tenerla siempre en nuestro corazón y cerca a nosotros, que esté ahí a nuestro alcance.
porque ella es la que nos ayuda a levantarnos, la que nos ayuda a caminar, a estar en pie. Entonces es una bendición tener esa relación, tener ese compañerismo con Dios a través de su palabra, a través de el oír su palabra. Y no solamente oírla, sino a través de el escudriñarla, de profundizar ahí en la palabra de Dios. Entonces cuando encontramos palabras como esta que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro 2:2, eso hace que nosotros podamos entender la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia en nuestra vida, y poder saber que no es un libro más, no es un libro de literatura, aunque esté calificado como el libro más comprado, aunque esté calificado ahí, se pueda encontrar como un libro, sea un libro ahí de literatura, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, sabemos que va más allá que eso y que es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra que Dios dejó para nosotros y lo dejó con un propósito. Y es el propósito, como vemos aquí en la palabra, de que nosotros fuésemos alimentados. De que una vez nosotros conozcamos a Jesús, una vez nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús, podamos ser alimentados. Porque recuerdan que en la palabra el Señor Jesús nos enseña que nos habla del nacimiento de nuevo. Cuando allí le explica a Nicodemo acerca del nacer de nuevo. Y que Nicodemo piensa que es volver a entrar al vientre de la madre y que la madre vuelva a dar a luz y que se produzca ese nacimiento. Pues resulta que cuando nosotros conocemos a Jesús pasa algo que es un nacimiento, es un alumbramiento espiritual. Lo que pasa con el creyente, lo que pasa con aquella vida, aquella persona, que se produce un nacimiento de nuevo, se produce un nuevo nacimiento ahí en esa vida. Y empieza a suceder muy similar a lo que pasa con el alumbramiento del ser humano natural. Y es que esa nueva vida, ese nuevo creyente necesita alimentarse. Porque se despierta un hambre por Dios, se despierta un hambre por la palabra de Dios, por todo lo que Dios representa, por ese compañerismo, por esa comunión, se despierta un hambre. Y entonces la palabra nos habla de esta leche espiritual, que la palabra de Dios es esa leche espiritual que necesita el nuevo creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Jesús. Esta es la leche espiritual que necesita. Y dice, vamos a leer allí el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces es necesario que ese nuevo creyente, que cuando estamos empezando ahí en nuestro camino, en nuestro caminar con Dios, en ese compañerismo, es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Iniciemos a tomar esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención cuando Pablo llega allí a la comunidad de Berea, y entonces Pablo estaba allí. Ustedes saben que Pablo, pues, él era, le gustaba, pues, evangelizar, tenía ese llamado de evangelista, ¿sí? Y entonces él llegaba allí y él empezaba a hablar de Jesús, a hablar de todo lo que Jesús había hecho, a hablar de las escrituras, en fin, él estaba allí. Y entonces se encontró allí con esta población de Berea. Y ellos mientras Pablo les hablaba, mientras Pablo hablaba las escrituras a ellos, ellos iban comparando lo que él les decía, lo que escuchaban, lo iban comparando con la palabra. Iban mirando que lo que Pablo hablaba, que lo que salía de la boca de Pablo estuviera de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es que eso es muy importante.
Y por eso la palabra nos dice que nosotros debemos debemos desear la leche espiritual no adulterada. Esa es la que nosotros debemos desear, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios, consumir directamente de la fuente, que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de que nos ha sido dejado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien trae la revelación de la palabra. Él es el maestro. Y el Señor Jesucristo dijo que Él nos enseñaría todas las cosas, que Él nos guiaría a toda verdad. Entonces es así como tenemos la seguridad de que la leche que nosotros estamos tomando es una leche espiritual no adulterada, porque no ha nacido del corazón de un hombre, no ha sido inspirada en el corazón de un hombre, sino que ha sido inspirada en el corazón de Dios. Y no la está enseñando un ser humano, no están haciendo allí la enseñanza de un ser humano, sino que están haciendo allí de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces cada palabra que usted escuche, cada palabra que usted pueda oír allí en los diferentes medios o por diferentes personas, esa palabra tiene que tener su base en la Biblia, en lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es así como usted va a saber que lo que usted está consumiendo es una leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque no terminamos ahí. En el momento en que somos nacidos de nuevo y tomamos nuestra decisión por Jesús, ahí no termina la tarea. Ahí no llegamos hasta ahí y listo. Sino que esto continúa, esto es un proceso. Por eso la palabra nos habla de un crecimiento para salvación. Y ese crecimiento viene a través de la palabra de Dios. Somos edificados con la lectura de la palabra, con la revelación, con la enseñanza que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Nosotros somos edificados y tenemos la bendición que no tenemos que ir a Google a preguntarle algo. Google, ¿qué significa esto que dice aquí en la palabra? Sino que nosotros tenemos a nuestro amigo el Espíritu Santo, quien nos revela la palabra, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos habla. Y esto no sucede así, de la noche a la mañana, no. Esto necesita tiempo, necesitamos ser pacientes, necesitamos ser perseverantes allí en compañía de Dios, sacar ese tiempo con Dios y tomar ese alimento espiritual ahí en ese tiempo con nuestro Dios. Porque todo requiere un tiempo y el crecimiento también requiere un tiempo. No, el bebé no nace y ya es un joven, nace y ya es un anciano, no. El bebé tiene sus etapas, la persona que nace tiene sus etapas y necesita ese alimento lleno de esos grandes nutrientes que le proveen allí todo lo que necesita para el crecimiento. Y asimismo nosotros como hijos de Dios necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios, y a Dios lo conocemos a través de su palabra, a través de lo que Él ha dicho. Amén. Entonces, la palabra trae paz a nuestro corazón. La palabra trae tranquilidad a nuestra vida. Y ahí en Isaías 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, tener allí presente esas palabras de Dios, esas promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Porque si usted no lo sabía, esta Biblia contiene promesas para su vida, contiene muchas promesas para su vida, promesas, y no solamente esas promesas como nosotros la conocemos, sino que son realidades en nuestra vida, realidades que Dios ha declarado para nuestra vida, para las diferentes áreas, para esa área familiar, para esa área económica, para esa área allí con los hijos, para el área de la salud, para todas las áreas.
hay realidades de las bendiciones de Dios. Y dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay nada que pueda hacer sentir más lleno el corazón del ser humano que el poder tener su confianza puesta en Dios, que poder tener sus pensamientos ahí perseverando en la palabra, en todo lo que Dios nos ha dejado. Amén. Y es importante que nosotros tengamos siempre cerca la palabra de Dios, que nosotros siempre la conozcamos, porque ella es la que va a hacer que nuestras bases como seres humanos, que nuestras bases como personas estén sólidas, estén bien edificadas. Entonces por eso es necesario desde niños espirituales y desde niños físicos, si ya están los hijos en el hogar, que podamos seguir alimentándonos de la palabra de Dios, de esa leche espiritual no adulterada. Y ese es el consejo que Dios ha dejado para que nosotros podamos conquistar, porque muchas veces queremos conquistar basados en estrategias de hombres, basados en estrategias humanas, pero con Dios no funciona así. Con Dios el fin es la victoria, el fin es la conquista, pero el camino, el trayecto es estar sólidos ahí en la palabra de Dios. Y vamos a leer allí en Josué capítulo 1, verso 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es una buena noticia. Cuando nosotros escuchamos esa gran noticia, que es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cuando estamos más en estos tiempos, necesitamos que todo lo que nosotros emprendamos sea prosperado. Eso es lo que queremos, que todo lo que nosotros emprendamos sea prosperado. ¿Quién emprende algo para no ser prosperado? ¿O quién emprende algo con la ilusión de fracasar? No, se emprende algo con la ilusión de ser próspero, se emprende algo con la ilusión de estar en victoria, de conquistar. Entonces Dios nos enseña un orden y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces esa ley que el siervo Moisés mandó está aquí en la palabra, está en los libros de la palabra. Y dice: no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Y entonces es estar allí centrados en la palabra de Dios. Dice: y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Estar allí andando en esos caminos de verdad, en esas veredas de verdad, que es la guianza de Dios a través de su palabra. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros queremos ser prosperados en todo lo que nosotros emprendamos, pues todo lo que nosotros emprendamos debe tener el sello de lo que Dios ha dicho. Debe tener la guianza de lo que Dios ha dicho. Y estar allí cimentado en el consejo que hay en la palabra de Dios. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es el mandamiento de Dios. Eso es mandamiento de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios lo manda y nosotros somos hijos obedientes. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un mandato de Dios. Entonces, el leer la palabra, el meditar y escudriñar la palabra es un mandato de Dios. Y dice nunca. Nunca significa nunca. Y nunca significa todos los días. Todos los días. Este libro, esta palabra,
debe estar cerca a nosotros, cerca a nuestra boca. Dice, nunca se apartará de tu boca. Es decir, que nosotros tenemos que confesar lo que la palabra dice, porque dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. De día y de noche meditaremos en él. Ese es el mandato que Dios da, que esta palabra no se aparte de nuestra boca y que meditemos en él de día y de noche. Es una cuestión diaria, es un asunto de todos los días, sin importar la hora, poder leer, poder apropiarnos de la palabra de Dios. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros perseveramos en el estudiar la palabra, cuando nosotros perseveramos en el leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, vemos aquí mismo que no es aburrido, que no es algo tedioso y que no es algo que nos haga daño, porque Dios, nuestro Padre, no dejaría algo que no nos dejaría ni nos mandaría hacer algo que nos hiciera daño, que fuera a causar una lesión en nuestro cerebro o que fuera a causar un daño a nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios no es dañosa, no es dañina, no hace daño. Para esto ha venido la palabra de Dios. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bendición, ¿no? Que nuestro camino sea próspero y que todo nos salga bien. Entonces esa es una de las funciones que cumple la palabra de Dios. Hace que todo sea próspero, que nuestro camino sea próspero y que todo nos salga bien. Entonces, para Dios es muy importante que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros conozcamos la Biblia. Para Dios es muy importante esto, porque ahí nosotros aprendemos a conocerlo. Y por eso es que Él en varias porciones de la palabra nos deja dicho esto mismo, que no permitamos que se aparte la palabra de nuestra vida, que no dejemos la palabra por allí abandonada. Si usted tiene allí la palabra en su casa, si usted tiene allí la Biblia en su casa y de pronto pues había estado por ahí empolvada, por ahí abandonada, búsquela porque eso es un tesoro. Busque dónde está, busque dónde la guardaron y sáquela, desempólvela allí donde estaba y empiece a leerla y pídale al Espíritu Santo, que le ayude ahí en esa lectura, que lo acompañe ahí en esa lectura, que hable a su vida, hable a su corazón y empiece a desear allí, como ese niño recién nacido empiece a desear esta leche espiritual no adulterada, para que usted y todos los de su casa puedan crecer para salvación, para que puedan tener ese conocimiento de la palabra, para que el sentido de su vida empiece a cambiar, para que empiece a tener ese valor, para que empiece a tomar ese valor que tiene su vida a través de la palabra de Dios. Amén. Y también ahí a sus hijos. Muchas veces hemos escuchado que hay quejas acerca de los niños, del comportamiento de los niños, del comportamiento de los jóvenes, del comportamiento de los adolescentes. Pero la pregunta es, ¿con qué han sido alimentados estos niños, estos adolescentes y estos jóvenes? ¿Con qué ha sido alimentado el espíritu de ellos? Como padres, ¿qué hemos sembrado allí? Como padres, ¿qué les hemos suministrado como alimento espiritual a ellos? ¿Qué bases tienen ellos? ¿Qué tanto conocimiento acerca de Dios tienen ellos? ¿Qué tanto conocimiento tienen acerca de la palabra de Dios? Entonces es muy importante hacer como hizo allí el rey Josías. El rey Josías también, la palabra de Dios en ese tiempo estaba allí abandonada, estaba allí en las ruinas de un templo.
y estaba allí abandonada, estaba allí llena de polvo y los sacerdotes la encontraron y se la trajeron, la leyeron. Y ahí mismo él empezó a escuchar la palabra de Dios. Su corazón empezó a ser inquietado. Su corazón empezó a ser movido a amor hacia Dios y empezó a cambiar. Muchas cosas que estaban mal en su vida, que estaban mal en su reino, empezó a cambiarlas. Entonces, la palabra de Dios, el encontrarnos con la palabra de Dios es una bendición. Y el recordarle a las nuevas generaciones la palabra de Dios es una bendición. Es una bendición transmitirle a las nuevas generaciones la palabra de Dios. Entonces, como padres no podemos desaprovechar ese momento en que tenemos ahí a nuestros niños cerca, en que todavía están ahí en nuestra casa. Porque si nosotros queremos que ellos también tengan un crecimiento para salvación, entonces debemos guiarlos por el camino de Dios. Y vamos ahí a leer en Deuteronomio 6, verso 1. Dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces la palabra de Dios, aparte de que como leíamos ahí en Josué, de que prosperaba el camino, de que prosperaba todo lo que emprendía, la palabra de Dios también prolonga nuestros días. Dice que para que tus días sean prolongados, amén. Entonces eso hace la palabra de Dios, también prolonga nuestros días sobre esta tierra. Dice el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, podemos empezar por eso, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Empezar por revisar qué hay en nuestro corazón, qué es lo que está ocupando más espacio ahí en nuestro corazón. Porque la palabra dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está ocupando ahí mayor espacio en el corazón? ¿Y qué porcentaje de espacio está ocupando Dios y su palabra en nuestro corazón? Porque dice que es de todo nuestro corazón que debemos amar a Dios. O sea, Dios tiene que llenar allí todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Y es importante hacer ese examen, ese escáner de mirar qué es lo que llena allí nuestro corazón. Así como muchas veces lo hacemos con nuestro celular, por hacer una comparación. Y entonces vamos allí a los ajustes, en el mantenimiento del celular, y miramos el espacio que tiene nuestro celular y qué es lo que está ocupando allí más espacio. De pronto hay muchas fotos, de pronto hay muchos videos, hay mucha música, o de pronto hay información allí de caché, de las aplicaciones. Sí, o de pronto hay aplicaciones que están sin uso, aplicaciones que están allí instaladas pero que no se están usando, y revisamos y empezamos a borrar para dar más espacio y para aprovechar ese espacio con lo que verdaderamente importa, con lo que la información que verdaderamente es importante. Entonces, asimismo nosotros podemos hacer con nuestro corazón, mirar allí, pensar en eso que está ocupando más espacio. Porque la palabra nos decía que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera.
Entonces, si no hay paz, es porque hay algo que está ahí almacenado en nuestro corazón y que está ocupando mucho espacio y que le está quitando el espacio a Dios. Amén. El verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si no habíamos escuchado esta palabra y si la estamos escuchando por primera vez esta palabra, téngala allí muy presente porque es muy importante. Acuérdese allí, escriba allí que está en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Y téngala allí presente y no la olvide, porque es una palabra que Dios nos da allí para obedecerla. Es un mandamiento que nosotros debemos cumplir. Es algo que Dios nos ha encomendado. Y los que son padres tienen esa responsabilidad muy importante. Y es de cumplir estos mandamientos que Dios nos ha dejado. Porque no nos ha dejado los hijos para llenar un espacio. Ni nos ha dejado unos hijos para proveerles solamente lo material. Para proveerles alimento. Y para dejarle la herencia que es el estudio, como nosotros pensamos. No, la herencia que nosotros debemos dejarle es esta que Dios manda. Porque de pronto creemos erradamente que dejándoles el estudio, ellos van a poder tener una carrera brillante y van a poder conseguir plata para comprar todo lo que quieran. Y nosotros podemos pensar así pues porque eso se ha venido enseñando. Las generaciones han enseñado eso. Pero hoy nosotros nos encontramos con esta palabra. Allí ustedes en sus casas y yo aquí nos estamos encontrando con esta palabra. Y es una verdad en nuestra vida. Y quita de nuestra mente cosas que Dios no ha mandado y que nosotros sí hemos hecho. Porque lo que Dios ha mandado es otra cosa. Dice que y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como padres. Estamos llamados a repetir a nuestros hijos, a hablar de esta palabra, estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a proveerle a ellos esa leche espiritual no adulterada, para que ellos también crezcan para salvación y para que nosotros, no lleguemos un día a preguntarnos por qué ese niño, por qué esa niña es así, por qué ese muchacho, por qué esa muchacha es así, porque ellos son el resultado de lo que consumieron, con lo que se les alimentó. Amén. Y dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las atarás. No dice, y si quiere, átalas, y si quiere, escríbelas. Es un mandamiento. Recuerdan que cuando empezamos a leer Deuteronomio 6, el título era el gran mandamiento. Entonces es un mandamiento. Y no es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento, es un mandamiento que ya está obsoleto, no. Es un mandamiento que sigue vigente, es un mandamiento que está actualizado, es un mandamiento que no ha sido abolido. Entonces no podemos hacernos los sordos a lo que Dios nos está hablando en la palabra, porque Dios está hablando para las familias de hoy, para los hogares de hoy, para los padres de hoy, nos está hablando a nosotros los padres de hoy, para que podamos ver unos hijos prósperos realmente, no prósperos por una profesión exitosa, sino prósperos porque han guardado en su corazón la palabra de Dios, porque la han atado como una señal en su mano. Dice, y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted está en su casa, puede, hoy en día uno mira ahí cuadros de versículos. Usted los puede adquirir y los puede poner allí en la habitación de sus hijos para que ellos también se memoricen la palabra de esta forma.
puede enseñarle ahí a sus hijos la palabra de Dios, amén. Entonces es una bendición lo que Dios nos está hablando en esta tarde y el llamado que nos está haciendo. Entonces no lo echemos en saco roto, sino que sigamos ahí en nuestra casa perseverando en eso, en el escudriñar la palabra, en seguir deseando esa leche espiritual no adulterada. Y vamos allí a cerrar recordando el versículo con el que empezamos, en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces, la invitación es a que usted se enamore más de la palabra de Dios, a que usted se enamore más de Dios a través de su palabra, que usted lo conozca a Dios y que pueda conocerlo desde la fuente que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, también queremos que si aún usted no ha nacido de nuevo, si aún usted no ha entregado su vida a Jesús, si aún no se ha reconciliado con Dios, si quizás conoció a Jesús y se apartó, pues los brazos de Dios están abiertos para recibirle, porque Dios es un Padre bueno, porque la misericordia de Dios es infinita y la mano de Dios no se ha cortado para bendecirle, para acogerle. Entonces, le quiero guiar en esta tarde a que haga una oración de fe, y que con todo su corazón allí, con su corazón dispuesto, pueda recibir a Jesús, pueda reconciliarse con Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a decirle: amado Dios, yo te doy gracias por darme la vida. Gracias por permitirme escucharte en esta tarde. Señor Jesús, pongo mi corazón delante de ti, dispongo mi vida para ti, y hoy declaro que tú eres mi único Señor y Salvador, y yo te pido perdón por todos mis pecados, y te pido que me limpies con tu sangre. Yo recibo en esta hora salvación, sanidad y libertad para mi vida y para los de mi casa, y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a orar por esas peticiones que ustedes nos están haciendo llegar, por cada petición, cada motivo de oración. Entonces vamos a orar, amén. Y pueden seguirnos escribiendo, siéntanse ahí en la libertad, en la tranquilidad, no nos molestamos por eso. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado, orar por ustedes, acompañarlos en esas oraciones, amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tanta bondad, gracias por tanto amor, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Padre, queremos presentar nuestras peticiones, Señor. Levantamos, Señor, nuestras peticiones, Señor. Padre, mira las peticiones de las familias, Señor. Nos unimos a ellas, Señor. Nos unimos a ese clamor, Señor. Los que están ahí en dificultades, en las diferentes áreas, Señor. Mira, Señor, la persona que está enferma, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Mira, Señor, aquel que está clamando, Señor, por milagros en su hogar, Señor, los matrimonios que están allí, Señor, en medio de conflictos, Señor, los hijos, Padre, mira, Señor, la situación de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, Padre, y glorifícate, Señor. Padre, declaramos, Señor, que esas situaciones se solucionan, Padre. Declaramos, Señor, allí más amor en el corazón de los padres, más amor en el corazón de los hijos. En el nombre de Jesús declaramos palabra de sanidad. El que está ahí enfermo, ahí en su casa, el que está enfermo en una clínica, en un hospital, enviamos tu palabra, Señor. Declaramos que el Señor Jesucristo sufrió todo dolor en el nombre de Jesús, llevó todo dolor ahí en la cruz, y por su llaga estas personas han sido sanadas en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ese cuerpo recibir sanidad, sanidad espiritual y física en el nombre
nombre de Jesús, Señor. Padre, presentamos allí el área económica, Señor, allí las familias que están pasando por ese desempleo, que están pasando allí por dificultades en sus negocios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, haz milagros, Padre, haz milagros allí, Señor, en la economía de la familia, Señor. Padre, creemos por milagros, Señor, en la economía, creemos por milagros en la salud, creemos por milagros en los hogares, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú dices, Señor, que tú no dejas avergonzado a ninguno que ha confiado en ti, Señor. Padre, nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios de milagros, que tú eres hacedor de milagros, Señor, que tú sigues sanando, libertando, Señor, en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigues salvando en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Sigue orando, Señor. Sigue orando en cada familia, Señor. Padre, mira, Señor, esas manos que están allí levantadas, Señor, clamando a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate con poder, Señor. Tú eres bueno, Señor. Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Vamos allí a adorarle. Vamos a declarar victoria a través de esa adoración. Vengo y en medio del fracaso de este gran dolor, escuché que tú eres la esperanza, que eres tú el amor. Yo te busco sin que pueda verte, te suplico, Dios. No te alejes, grito, no me callo, pido compasión. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Renueva toda la esperanza de este corazón que late por sentir tu aliento. Sálvame, oh Dios. En medio del rechazo, de ese ruido en mi interior que me dice que me rinda, que me aleje, que fracase en el intento de seguir creyendo en ti. Sé que muchas veces te he fallado, pero estoy arrepentido. No te vayas, no me dejes, más que a nadie a ti me aferro. Sopla vida, sopla aliento sobre este valle muerto. No me callo, no me rindo, seguiré en ti creyendo. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Renueva toda la esperanza de este corazón que late por sentir tu aliento. Sálvame, oh Dios. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Anhelo conocerte cara a cara, Dios. Anhelo ver hoy tu poder.
de tus ojos hoy me deja ver que en tu amor libre seré. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Cada mañana al despertar, en tu presencia quiero estar. Poder buscar tu rostro, Dios, es mi alegría. Solo a ti quiero adorar, mis primicias entregar, renovar en ti mis fuerzas cada día. Porque tú eres mi inspiración, oh Jesús, eres el motor que alienta mi corazón, oh Dios. Quiero adorarte, mi Jesús, quiero exaltarte, mi Señor. Eres el dueño de mi amor, la fuente de mi inspiración. Quiero adorarte, mi Jesús, en tu presencia descansar. Mi vida a ti quiero expresar, eres mi paz, oh Dios. Y cada noche al dormir, seguro en ti voy a vivir. Eres mi escudo y fortaleza cada día. Porque tú eres mi inspiración, oh Jesús, eres el motor que alienta en mi corazón, oh Dios. Quiero adorarte, mi Jesús, quiero exaltarte, mi Señor. Eres el dueño de mi amor, la fuente de mi inspiración. Quiero adorarte, mi Jesús, en tu presencia descansar. Mi vida en ti quiero empezar, eres mi paz, oh Dios. Quiero adorarte, mi Jesús, quiero exaltarte, mi Señor. Eres el dueño de mi amor, la fuente de mi inspiración. Quiero adorarte, mi Jesús, en tu presencia descansar. Mi vida en ti quiero empezar, eres mi paz, oh Dios. Bueno, luego de haber adorado a nuestro Dios, gracias por estar ahí conectados, gracias familias por conectarse en este tiempo diferente con el Espíritu Santo. Dios les bendiga y que sigan allí conservando todo esto que Dios nos ha enseñado. Amén. Bendiciones y pues hasta una próxima. Sí, mañana los espero a las 10. Samara, despídase. Chao, mañana los espero a las 10 de la mañana. Chao, Dios los Chao. bendiga. A las 10 de la mañana.